Hermanos, en primer lugar, buenos días a todos los hermanos de la Iglesia de Murcia que por internet se están conectando o están conectados en este momento de culto. También a otros de otros lugares. Quiero agradecer especialmente al pastor Pablo Armero por haberme dado esta oportunidad de estar con vosotros. Y la verdad es que para mí es un placer y como he comentado antes en el diálogo en la escuela sabática, lo ideal hubiera sido que hubiera estado allí. Pero eso es complicado que se produzca porque yo no vivo cerca y lo podemos hacer de esta manera. Así que, como veis, gracias a las tecnologías, de alguna manera podemos estar juntos y compartir también la palabra de Dios. Hermanos, yo nací en la iglesia. Desde pequeñito la viví y conocí a muchos pastores que pasaron por mi iglesia, entre ellos al padre de Mariano Gómez, a su tío Vicente Gómez, que estuvieron por allí también, por la iglesia donde yo nací. Y la iglesia adventista ya tiene 158 años. Predica y debe predicar el regreso de Jesús como la única solución a este mundo. Y así estamos, desde hace 158 años. Y cuando pasan determinadas cosas, y en este mundo determinadas cosas pasan cada día, y no solamente la pandemia, que es gravísima, pero desde el año 1863, en que se fundó la Iglesia Adventista, hasta hoy, han ocurrido muchas cosas. Algunas buenas, como la revolución industrial, la revolución tecnológica, la electricidad, la revolución digital, muchas cosas buenas. Los avances en todos los sentidos. Pero también hemos vivido catástrofes impresionantes. Hemos vivido el nacimiento, la caída del comunismo, hemos vivido guerras terribles, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hoy, por ejemplo, se habla y estamos escandalizados, verdaderamente escandalizados, ante los más de 3 millones de muertos que ha producido el coronavirus, y aún no hemos terminado. Y es para estar escandalizados, pero hermanos, es que en la Segunda Guerra Mundial murieron la friolera de más de 50 millones de personas. Que se dice pronto, ¿eh? Y eso no hace 100 años que ocurrió. Y ante todas estas cosas, yo me pregunto, Señor, ¿y por qué no vienes ya? Estamos predicando como iglesia, necesitamos que... ¿Pero por qué no vienes ya? Ya acabamos con todo esto. Y estamos contigo ya en la eternidad, en la tierra nueva. Ante esa reflexión, yo os quiero presentar la meditación de esta mañana. Pero permitidme que primero lea unos versículos que es en los que yo me voy a basar. Los versículos están en Deuteronomio 8, del 11 al 16, y ahora os explicaré un poco. Y fueron presentados a un pueblo que también estaba peregrinando en esta tierra, concretamente en un desierto,
cuando iba a pasar pronto a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Dice así: procura no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para al final hacerte bien. Mis queridos hermanos, el texto que acabamos de leer, los versículos del texto que acabamos de leer, fueron dirigidos por Moisés al pueblo de Israel cuando éste, después de llegar al final de su largo viaje por el desierto, ese que os pongo aquí en el mapa, iba por fin a tomar posesión de la tierra prometida. Ese gran servidor de Dios, Moisés, que no iba a asistir personalmente a los triunfos de la conquista, antes de abandonar definitivamente al pueblo al frente del cual había estado y del que durante tantos años había sido su conductor inspirado, tomó a sus antiguos compañeros de fatiga y les invitó a hacer una mirada hacia atrás. Una mirada hacia ese periodo memorable por el cual acababan de pasar. Todo ese recorrido que veis en el mapa. En pocas palabras, Moisés le recuerda su condición miserable en Egipto, la casa de esclavitud. Le recuerda la maravillosa liberación que Dios obró, la larga prueba que siguió por el desierto y la gloriosa promesa que todos, excepto él, van a ver hecha realidad. Después de haberla esperado durante tanto tiempo y de haberla deseado tan ardientemente. Pero por encima de todo, mis queridos hermanos, el gran objetivo de Moisés, al igual que el objetivo de todo el libro de Deuteronomio, del cual proceden estos versículos que hemos leído, es el de llevar al pueblo de Israel a acordarse por ese peregrinar, por ese desierto grande y terrible, y a considerar siempre ese periodo de la historia como un periodo de dependencia de Dios, de prueba, de educación providencial, por el que era necesario que el pueblo de Israel pasara entre la esclavitud de Egipto y la posesión de la tierra de Canaán. Mis queridos hermanos, la aplicación de este hermoso texto se desprende por sí mismo. No hay que ser muy lince para entenderlo. Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo de todos aquellos que han acogido a Cristo. Somos todos nosotros. Nadie está excluido, excepto aquellos que voluntariamente se excluyen a sí mismos. Egipto es esa clase de esclavitud de donde todos hemos salido. Es el pecado.
es la esclavitud del príncipe de las tinieblas, de ese espíritu que mueve a los hijos rebeldes de Dios y que alguna vez nos ha movido o nos mueve de vez en cuando a nosotros. Canaán, la tierra prometida, es esa patria a la que aspiraba el pueblo de Israel y a la que aspiramos nosotros también. Es la tierra nueva. Y ese desierto grande y terrible por el que pasó el pueblo de Israel es el mundo de pecado y de sufrimiento en el que vivimos. Es la vida presente. Y aquí, hermano, podíamos terminar el culto, porque esa es la explicación del texto que les he dicho. Y podíamos irnos a casa ya todos, o ponernos a tomar algo. Pero bueno, en esta mañana, queridos hermanos, yo quisiera que nos detuviéramos a meditar en esas palabras del gran profeta del Antiguo Testamento que hemos leído, en aquellos puntos que son aplicables a nuestras vidas, y a mirar al pasado, al presente y sobre todo al futuro, a mirar a lo que nos rodea y a lo que está más lejos, y con esa mirada hacia el recuerdo con la que Moisés invitaba al pueblo de Israel, tratemos también de comprender el sentido y el objetivo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, mientras nos dirigimos a la Canaán celestial. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, yo pienso que uno de los momentos más bellos de la historia de Dios, del pueblo de Dios, incluso de la historia universal, fue aquel por el que pasó el pueblo de Israel después de salir de Egipto. ¡Qué sentimiento de gratitud, de entusiasmo, de piedad se apoderó del pueblo de Dios! Librado ya del yugo de sus opresores, testigo de la catástrofe de Faraón en el Mar Rojo, separado por el mar de la casa de servidumbre, ebrio de libertad, de gozo, de esperanza, el pueblo comenzó su viaje hacia la tierra prometida, entonando unánimemente las palabras de ese cántico admirable, una de las más bellas poesías que jamás han escrito y que encontráis en Éxodo 15, pero que yo no voy a leer en esta mañana para proseguir. Pero mis hermanos, ese entusiasmo fue de corta duración y no transcurrió mucho tiempo para que todo cambiara de aspecto. El agua faltó y murmuraron. La comida milagrosa, el maná que Dios les enviaba cada día, les pareció insípida y reclamaban y se quejaban por otra clase de alimentos. La marcha a través de una región árida y seca les pareció insoportable. Se desanimaron cuando escucharon el informe de los espías al relatar las dificultades que tendrían que enfrentar, pero no tuvieron en cuenta las cosas positivas que les decían también de aquella tierra. Se quejaron continuamente de los enemigos que los importunaban y que los molestaban. En fin, esa queja fue continua y les llevó a la rebelión. Y Dios tuvo que actuar no de la manera que ellos esperaban, sino enviando plagas, incluso serpientes
abrasadoras cuyas mordeduras mataban. En pocas palabras, queridos hermanos, la liberación fue seguida de una larguísima prueba. Y en lugar de entrar en la tierra de Canaán, por donde entraron, en el mapa que habéis visto antes, hay 400 y pico kilómetros. No hay más. Aunque parezca, tiene muchas vueltas, pero no hay más. Y en lugar de entrar en pocas semanas a la tierra de Canaán cuando salieron de Egipto, se encontraron con eso que el texto llama ese desierto grande y terrible, lleno de serpientes abrasadoras y escorpiones, lugar de sed y sin agua. En donde más de una vez, queridos hermanos, llenos de desagradecimiento, llegaron incluso a lamentar la esclavitud degradante de la cual Dios los había sacado. Y a decirle que, frente a su pesar, Dios les había introducido en algo que ellos no querían. Esa fue la actitud del pueblo de Israel. Pero, mis queridos hermanos, esa disposición del pueblo de Israel, pregunto, ¿no es acaso en muchas ocasiones también la nuestra? Antes os decía, que yo he preguntado a Dios, ¿y por qué tenemos que estar todavía aquí? Y reconozco que alguna de las veces que he preguntado a Dios, ¿por qué estamos todavía aquí? En esas preguntas había de mi parte algún tono de queja. Sí, hermanos, nosotros también a veces nos quejamos. Ahora pregunto, ¿quién no ha sentido, aunque solo haya sido una vez, esa emoción parecida a la que sintió el pueblo de Israel cuando atravesó las aguas del Mar Rojo? ¿Quién no ha escrito su poema o ha compuesto su canción o ha sentido simplemente en su corazón esa sensación de paz, de liberación, de triunfo que se experimenta cuando uno se ha entregado a Cristo o ha pasado por una experiencia muy difícil y siente la mano de Dios como que le levanta? Cuando uno experimenta algo de esa manera, uno se siente agradecido, se siente en deuda con su bienhechor y está dispuesto a hacer con él, por el Señor, todo lo que sea. Recordemos las palabras del pueblo de Israel la semana pasada, cuando estudiamos la escuela sabática. Haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Bueno, uno se siente tan reconfortado por el Señor que es capaz de emprender las más nobles empresas y es capaz de comprometerse a trabajar por el Señor, pase lo que pase. Pero, mis queridos hermanos, desgraciadamente el tiempo pasa, las situaciones cambian y ese fervor, ese entusiasmo, ese fuego primitivo a veces se va extinguiendo poco a poco y de nuevo hay que afrontar la realidad. Yo esa situación la compararía cuando nos levantamos una mañana en un día de sol radiante donde todo invita, donde todo brilla, todo es bonito, todo invita al deleite, al gozo, pero poco a poco van apareciendo pequeñas nubes, el cielo se hace gris, plomizo y algo como que esa alegría que tienes de repente va desapareciendo poco a poco y te pasa como el tiempo. Bueno, pues después de la conversión o de una experiencia singular, a veces sucede así. Son esas pequeñas obligaciones de cada día que nos marcan nuestra vocación o nuestro deber familiar, son esos pequeños roces que tenemos con compañeros de trabajo o con nuestros compañeros. Es esa necesidad que tenemos de luchar cada día para alcanzar nuestros objetivos, son esas enfermedades que a veces castigan nuestros cuerpos, son golpes que recibimos, decepciones, tentaciones que se nos presentan y que tenemos que rechazar. En fin, todo eso hace que ese entusiasmo primitivo
a veces desaparezca y uno descienda de ese estar entre las nubes a la dura realidad de la vida diaria. Y a veces, mis queridos hermanos, para algunas personas la vida es dura. No solo dura, es que es muy dura. Para los que durante meses buscan trabajo y no lo encuentran. Para los que luchan contra terribles enfermedades. Para aquellos que están en medio de la más absoluta indigencia. Para aquellos que tienen familiares adictos a las drogas o al alcohol. Para aquellos cuyas vidas han sido dolorosamente quebrantadas por la pérdida de algún ser humano. Para aquellos que realizan sus tareas en medio de la indiferencia y de la incomprensión. Y podría hacer, hermanos, la lista muy larga. Para esas personas la vida es dura y a veces se convierte en eso que llamamos un valle de lágrimas. En el fondo, mis queridos hermanos, pasamos a veces todos por lo que el texto llama ese desierto grande y terrible. Y cuando estamos ahí, hablemos con franqueza. No hemos actuado más de una vez como el antiguo Israel. No nos hemos quejado interiormente muchas veces o nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer el viaje a través de este desierto árido, sin agua, lleno de lágrimas de serpientes venenosas? ¿Por qué dura tanto este viaje? Yo me lo he preguntado. Imagino que tú también. Pero la verdad, hermanos, es que cuando perdemos de vista la Canaán celestial y nos centramos únicamente en el presente, esto hace que en alguna ocasión quizás nos sintamos embargados por los mismos sentimientos que impulsaron incluso a Israel a acordarse de Egipto. Si alguna vez nos vemos en esta situación, hermanos, tenemos que rechazar de plano completamente estos sentimientos. Tenemos que desterrarlo completamente de nuestra mente. Y tenemos que tener bien claro que aunque aún no hemos llegado a la Canaán celestial, Dios, a pesar de todo, hoy lo mismo que hizo con Israel, nos está conduciendo en ese tiempo, en este momento de peregrinación. Fijaos en este versículo, que procede de allí. No te olvides que yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto y te condujo, fijaos en esta palabrita que he subrayado, por el desierto. Que te condujo por el desierto. El texto bíblico, hermanos, el texto bíblico dice, refiriéndose al pueblo de Dios, que Él lo llevó por el desierto. No dice que Dios llevó al desierto a su pueblo. No. Dice que Dios llevó a su pueblo por el desierto. Dios no llevó al pueblo de Israel al desierto para allí abandonarlo a su suerte. Dios llevó de su mano al pueblo por el desierto, que es distinto, para que éste aprendiera ciertas lecciones y viviera ciertas experiencias que Dios
veía necesario que las experimentara para su bien. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Dios llevó a su pueblo por el desierto. Mis queridos hermanos, cuando yo era pequeñito, enfrente de la casa donde yo vivía, la casa de pueblo, había una chica joven que tendría unos 18, 19 años, y esta chica tenía una amiga que tenía la misma edad. Y yo recuerdo, todavía tengo la imagen en la cabeza, que ellas venían a mi casa y le decían a mi madre: señora Concha, ponga al niño guapo que nos lo llevamos. Y efectivamente, me arreglaban un poco y me iba con ellas. Mi madre decía: pero no te sueltes de la mano, ¿eh? Y efectivamente, yo me iba con ellas, una me cogía de una mano y la otra me cogía de la otra. Y entonces yo recuerdo que me llevaban a una avenida que había en el pueblo con árboles, y que ella se sentaba en un banco, y lo tengo borroso en la mente, pero sé que allí se acercaban chicos a ellas, los chicos me daban caramelos. Yo no creo que ellas me llevaban a mí para que yo las protegiera de los niños, de los chicos. Creo que más bien era al contrario, que me llevaban allí con la excusa de poderlos ver a ellos. Bueno, pero a mí me quedó la imagen de cómo ellas me cogían de la mano, y a veces cuando había un obstáculo, como entre las dos me levantaban para pasarlo encima. Eso me recuerda, esta imagen que yo tengo grabada en la mente de mi infancia con aquellas chicas, pues me recuerda este pasaje, que Dios llevó al pueblo de Israel de su mano por el desierto. Dios no abandonó su pueblo en el desierto, al contrario. Yo pienso que pocas veces en la historia del pueblo de Dios se manifestó de manera tan clara su providencia y poder como cuando Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto. Desde que comenzó su salida de Egipto, que ya fue un milagro, con la muerte de los primogénitos, para un pueblo que estaba destinado al genocidio y al exterminio. Desde que comenzó su salida de Egipto hasta que se produjo la entrada en Canaán, se puede decir que todo el pueblo de Israel vivió de milagro en milagro, o mejor dicho, toda su peregrinación fue un largo y prolongado milagro. Y esto Moisés se lo recuerda al pueblo. Se lo recuerda al pueblo. Efectivamente, fue el Señor el que condujo al pueblo cuando les abrió la entrada al desierto, haciéndoles pasar por las aguas del Mar Rojo, las cuales había separado con su poder. Fue Él quien condujo al pueblo cuando, después de haberlos llevado sobre, como dice una magnífica metáfora que estudiamos también en la escuela sabática la semana pasada, sobre alas de águila, hizo una alianza con ellos al pie del monte Sinaí y les prometió aquellas famosas palabras que yo leo en Deuteronomio 5:29, y que dice: ojalá me reverencien y guarden todos los días mis mandamientos, porque así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre. Fue Él el quien condujo al pueblo cuando cada mañana aparecía milagrosamente la comida, y cuando milagrosamente hizo brotar el agua de la roca. Fue Él quien condujo al pueblo cuando diariamente se comunicaba con ellos, y cuando los escuchaba y les daba instrucciones a través de su siervo Moisés. Fue Él quien condujo al pueblo cuando éste se vio atacado por los enemigos más poderosos y más numerosos que él, y les dio la victoria al escuchar a Moisés en la montaña
y a sostener a Josué en la llanura. En fin, fue él quien condujo el pueblo no una vez, sino 1,000 veces, cuando se hizo necesaria la intervención abierta de Dios. Y esto sucedió así, hermanos. Y el pueblo de Israel recordó muchos años después, este periodo de peregrinación como un momento crucial de su historia en el que Dios estuvo permanentemente a su lado. Una buena cantidad de salmos, la misma fiesta de las cabañas que se instituyó en tiempos posteriores, se hacen eco de esos momentos especiales en los que Dios estuvo al lado de su pueblo y los condujo de su mano por el desierto. Eso es lo que ocurrió al pueblo de Israel y eso es lo que Moisés está recordando. Ahora bien, queridos hermanos, esas reflexiones que Moisés les estaba haciendo o le estaba haciendo al pueblo, ¿creéis que han perdido el sentido para nosotros hoy? Yo pienso que no. Porque Dios hoy también nos está conduciendo de su mano. Tal vez no lo hace de la manera tan espectacular como lo hizo entonces, aunque ocurren milagros cada día. Pero Dios hoy nos está conduciendo tan real y tan maravillosamente como condujo al pueblo de Israel. Y eso tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Así que, hermanos y hermanas, cuando pasemos o pasamos por situaciones difíciles, la manera en cómo condujo Dios al pueblo de Israel debería servirnos de estímulo y llenarnos de esperanza. Estando ya casi al final de sus días, esta mujer que nos han puesto en la historia infantil, Ellen White, y ante las inquietudes de que algunos hermanos le expresaban sobre la marcha de la Iglesia, fueron a verlos varios dirigentes, entre ellos el presidente de la Conferencia General. Había entrado en guerra Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, una guerra devastadora también. Le preguntaron, hermana, ¿y usted cómo ve el futuro de la Iglesia? Y ella con voz débil les dijo, hermanos, dijo aquella frase memorable, no tenemos nada que temer para el futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y hermanos, si yo ahora os dijera que abrierais el micrófono y que pudierais contar cada uno vuestra experiencia personal sobre cómo Dios os guía y os conduce, ¿cuántas historias podríamos escuchar en esta mañana? De cómo Dios nos ha conducido. Y a menos que uno sea verdaderamente ingrato, nadie puede dejar de reconocer que en su vida ha experimentado el poder y la protección de Dios. Ahora bien, es cierto que en un mundo donde el mal está ahí y en el que se dejan sentir sus efectos, pues este puede afectarnos. Los creyentes, los cristianos, por el hecho de serlo, no estamos exentos de la enfermedad, ni estamos exentos de ser alcanzados por alguna de las muchas manifestaciones que presenta el mal. Pero de lo que sí que podemos estar seguros, hermanos, es que a pesar de las dificultades, Dios siempre está al lado de los que sufren. Sufre con los que sufren. Y llora con los que lloran. Y hasta muere por los que mueren, para que un día tú y yo podamos recibir la vida eterna.
En tiempos de la Segunda Guerra Mundial hubo un pastor alemán, Walter de nombre, era un pastor protestante, que habían llegado a sus oídos, porque estas cosas no llegaban a todo el mundo, de las atrocidades que cometía el régimen. Y él, naturalmente, pues protestó. Y tal vez imprudentemente utilizaba la Iglesia para quejarse de ello. Y para decir que eso no estaba bien. Y para decir que había que acabar con aquellas barbaridades. Aquello llegó a oídos de la Gestapo, a la policía política alemana, y el pastor Walter fue detenido. Fue llevado a un campo de concentración y en principio él era alemán, su vida no corría peligro, pero empezó a ver barbaridades y él empezó a quejarse ante Dios. Y empezó a decirle: Señor, aquí nadie dice nada, yo he sido valiente, yo he dicho lo que hay que decir, y tú me lo pagas enviándome aquí. Y estaba mal. Y esto lo cuentan en un libro que os recomiendo, que se llama La noche, el alba y el día. Y bueno, un día hubo una fuga en el campo. Se escaparon varios prisioneros. Entonces, los que dirigían el campo, para dar un escarmiento, mandaron formar a toda la gente allí y mandaron ahorcar a 10 familiares de los que se habían escapado. Entre ellos un niño de 4 años. Ahorcados. Este niño, ya sabéis que la horca lo que hace es desnucarte y matarte enseguida. Pero por lo que sea, a este niño no lo desnucó y tardó varios minutos en morir allí asfixiado. Y entonces Walter sí que dijo, estaba hablando, porque estaba formado allí, delante de todos, dijo en silencio, dirigiéndose a Dios: Dios, en este momento sí que renuncio de ti. Tú no existes, y si existieras, esto que estoy viendo no lo podrías permitir. Por lo tanto, renuncio de ti, no quiero saber nada de ti. Me olvido de ti. Y en ese momento dice que él oyó en su cabeza una voz que le decía: Walter, Walter, yo soy Jesús. Yo comprendo tu malestar. Comprendo incluso que no quieras saber nada de mí. Pero yo quiero decirte una cosa, Walter. Yo también estoy muriendo en ese niño. ¡Guau! Dice que se le puso un nudo en la garganta. Agachó la cabeza. Y cuando entró en su barracón, cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios. Y desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte, la cual ocurrió en la ciudad alemana de Bremen, el pastor Walter nunca dejó, nunca, de predicar el amor de Dios. Bueno, y esto mucha gente lo comprende, pero a veces se pregunta y nos preguntamos: Señor, ¿y por qué no entramos ya a Canaán? Sí, Dios conduce a su pueblo, es cierto, de verdad, pero ¿por qué no gozar ya de la paz absoluta, del triunfo, de la gloria? ¿Por qué Dios no gasta su energía, por decirlo de alguna manera, en llevarnos directamente a Canaán, en lugar de sacarnos del peligro, de levantarnos cuando caemos, de buscarnos salidas, cuando quizá llevarnos a Canaán sería más fácil? Yo a veces
hermanos, también he pensado así. Humanamente, soluciones como esta incluso parecen más fáciles. Pero tenemos que dejar actuar al Señor. Porque como dice el profeta Isaías, ni sus caminos son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y Moisés le hace ver al pueblo de Dios el por qué Dios actúa así. Y en la versión, la Nueva Biblia Española, que es una versión muy buena, que os recomiendo, dice que lo hizo para humillarte y para probarte, para humillarlo y probarlo. No hay duda de que Dios hubiera podido introducir directamente al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, unas cuantas semanas más, y ha dicho que no había más de 400 kilómetros. Ahora, yo os pregunto, ¿acaso pensáis que esa larga peregrinación a Dios le producía satisfacción? ¿Pensáis que fue por capricho o por puro masoquismo lo que le llevó a retener al pueblo durante 40 años en el desierto? No, hermanos, no. No. Esa larga prueba sirvió para foguear al pueblo, para romper ese orgullo que le envolvía, para que se dieran cuenta de que solo de la mano de Dios podían progresar y podían desarrollarse como una gran nación. Si esa estancia en el desierto se prolongó, si fue cruda, complicada a veces, nunca fue porque Dios lo quiso así, sino a causa de la obstinación de un pueblo que se resistía una y otra vez a aceptar la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, la aplicación de estas palabras yo creo que es válida también para nuestra situación actual. Porque mientras nos dirigimos a la tierra prometida de la mano de Dios, no lo olvidemos, esas dificultades que hallamos en nuestra vida, esos problemas que a veces surgen a diestra y a siniestra, pulen nuestro carácter. No olvidéis que el fruto solo es bueno cuando está maduro. Y la maduración no solo requiere tiempo, sino que el sol caliente lo que tenga que calentar para que el fruto se desarrolle plenamente. Y hermanos, recibir lecciones de humildad es muy bueno. Es muy bueno. ¿Por qué el Señor no ha regresado aún? Recibir lecciones de humildad digo que es bueno porque eso nos quita el orgullo y nos hace depender de Dios. Y solo cuando dependamos de Dios, su venida se acelerará. Si Cristo no ha venido antes, hermanos, se debe a nuestra falta de madurez, a nuestra actitud. Pero mientras tanto, Él nos conduce de la mano y permite que nos sobrevengan pruebas y dificultades para hacernos ver nuestra insuficiencia, nuestra desnudez, y también para perfeccionar nuestro carácter, con el cual tenemos que entrar en la tierra nueva. La señora White dice que de aquí solo nos llevaremos el carácter, solo el carácter. De ahí que hay que comenzar a perfeccionarlo aquí. Y no cabe duda de que Dios aprovecha muchas circunstancias que ocurren por las que pasamos para ir haciendo esa labor de perfeccionamiento de carácter, sin la cual es imposible crecer en la fe y en la esperanza. Pero mis queridos hermanos, el objetivo final de Dios no es el de probarnos. El objetivo final de Dios no es tampoco el de permitir que alguna que otra vez nos alcance alguna dificultad. No, ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es hacernos bien.
El objetivo de Dios por el cual ha trabajado siempre y por el cual ofreció nada más y nada menos que la vida de su Hijo propio, ese objetivo es nuestra felicidad total. Dios solo se goza en nuestro bien y solamente actúa por nuestro bien. Y dice el texto que el pueblo tuvo que pasar estas cosas para al final hacerte bien. ¡Qué declaración más sublime, hermanos, para al final hacerte bien! Que en este caso fue cruzar, como lo veis aquí, el río Jordán, que en otro milagro se paró para entrar en la tierra de Canaán. Dios solo quiere nuestro bien para al final hacerte bien. ¡Qué declaración más sublime, hermanos! Dios solo quiere nuestro bien. Si tuviéramos presente en cada instante de nuestra vida este pensamiento, ¿cómo cambiarían las cosas? San Pablo entendió muy bien esto cuando dijo esa frase que todos conocéis, que para aquellos a los que Dios ama, todas las cosas son para bien. Ahora bien, yo pregunto, ¿y quiénes son esos todos a los que Dios ama? Pues son todos, absolutamente todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se beneficien de su amor. Si tuviéramos presente este pensamiento en nuestra vida, nuestra actitud frente a muchas situaciones que nos toca vivir sería radicalmente distinta. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que hacer una larga y dolorosa travesía del desierto, y ya hemos explicado por qué. Pero llegó el día en que aquello se acabó. Y si la salida de Egipto fue una acción maravillosa, el paso del Jordán, como estáis viendo aquí en la diapositiva, y la entrada en la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, no lo fue menos. Nadie pensó ya en las calamidades acaecidas. El único pensamiento fue para alabar a Dios, que por fin los condujo a la anhelada tierra de Canaán. Queridos hermanos, desde mi profunda convicción, no ya solo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino sobre todo en el Adventismo, yo espero que pronto podamos nosotros atravesar el Jordán y entrar también en la Canaán celestial. Yo espero pronto ese día de triunfo, de paz y de gloria. Yo espero el final del éxodo presente y espero el día en que el sol, que marca las etapas del viaje, después de haberse ocultado detrás de las sombras de un día de fatiga y de combate, se levante de nuevo más radiante que nunca y sin ninguna nube, y brille para siempre jamás. Por encima de todo, hermanos, Dios quiere nuestro bien. Luego tenemos que seguir avanzando con la fe y la esperanza. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Luego tenemos que avanzar. Hoy por la fe. Pero mañana veremos la realidad. Hoy nos toca, nos afecta el cansancio. Pero mañana tendremos el reposo eterno. Hoy estamos todavía en el desierto, sí. Pero mañana, no lo dudéis, entraremos en la tierra prometida. Que el Señor te bendiga, a ti y a mí, para que muy pronto veamos esto una realidad. Que el Señor os bendiga, que paséis un feliz sábado.